Los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos se caracterizan por una alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la alimentación que lleva a una alteración en el consumo o en la absorción de los alimentos y que causan un deterioro significativo de la salud física o del funcionamiento psicosocial. A continuación hablaremos de la pica. La principal característica de la pica es la ingestión persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias durante un periodo mínimo de un mes, que es suficientemente grave como para justificar la atención clínica. Las sustancias que típicamente se suelen ingerir tienden a variar con la edad y con la disponibilidad y podrían ser papel, jabón, ropa, pelo, cuerdas, lana, tierra, tiza, polvos de talco, entre otras. Se recomienda una edad mínima de 2 años para el diagnóstico de pica para poder excluir el hábito de llevarse objetos a la boca, propio del desarrollo normal de los niños, que pueden acabar ingiriéndolos. La prevalencia de la pica no está clara. Entre los individuos con discapacidad intelectual, la prevalencia de la pica parece aumentar con la gravedad de la afección. En cuanto al desarrollo y curso, el inicio de la pica puede darse en la infancia, la adolescencia o la edad adulta, aunque lo que se comunica con más frecuencia es el inicio en la infancia. La pica se puede producir en niños con desarrollo normal en otros aspectos, mientras que en los adultos parece más probable que se produzcan en el contexto de la discapacidad intelectual o de otros trastornos mentales. El diagnóstico de pica durante el embarazo, que puede ser común, solamente es apropiado si dichos antojos llevan a la ingesta de sustancias no nutritivas y no alimentarias hasta el punto de que dicha ingestión suponga riesgos clínicos potenciales. El curso del trastorno puede ser prolongado y puede dar lugar a urgencias médicas, como obstrucción intestinal, pérdida de peso aguda, envenenamiento, entre otros. El trastorno puede ser potencialmente mortal dependiendo de las sustancias ingeridas. Dentro de los factores de riesgo y pronóstico únicamente se encuentran los ambientales, que estos son el abandono, la falta de supervisión y el trastorno del desarrollo, que pueden aumentar el riesgo de esta afección. Como consecuencias funcionales, la pica puede deteriorar el funcionamiento físico significativamente, aunque rara vez es ella sola la causa de deterioro del funcionamiento social. La pica a menudo se presenta junto a otros trastornos asociados al deterioro del funcionamiento social. Los trastornos del sueño-vigilia son problemas relacionados con dormir. Estos incluyen dificultades para conciliar el sueño o permanecer dormido, quedarse dormido en momentos inapropiados, dormir demasiado y conductas anormales durante el sueño. En este caso abordaremos el trastorno de pesadillas. Las pesadillas son típicamente prolongadas, elaboradas, consecuencias de imaginaria onírica en forma de historias que parecen reales y que provocan ansiedad, miedo u otras emociones disfóricas. El contenido de las pesadillas se enfoca típicamente hacia el intento de evitar o afrontar algún peligro inminente, pero puede implicar temas que evoquen otras emociones negativas. Las pesadillas que suceden tras las experiencias traumáticas pueden replicar la situación amenazante. A estas se les llama pesadillas de réplica. Al despertarse, las pesadillas se recuerdan bien y se pueden describir con detalle. Aparecen casi exclusivamente durante el sueño REM, bien conocido como el sueño de movimientos oculares rápidos o sueño REM por sus siglas en inglés.
y por tanto pueden ocurrir a lo largo del sueño, aunque son más probables en la segunda mitad del periodo principal del sueño, cuando la ensoñación es más larga y más intensa. Los factores que aumentan la intensidad del sueño REM al principio del sueño, como el sueño fragmentado o la privación del sueño, y los medicamentos que afectan el sueño REM, podrían facilitar las pesadillas en fases más tempranas del sueño, incluido el comienzo. Es posible que algunas pesadillas, las llamadas malos sueños, no hagan que la persona se despierte y solo se recuerde más tarde. Si las pesadillas aparecen al inicio del sueño REM, la disforia se acompaña con frecuencia de un sentimiento de estar a la vez despierto y con incapacidad de moverse voluntariamente, o conocida de otra forma como parálisis del sueño aislada. La prevalencia de las pesadillas aumenta desde la infancia hasta la adolescencia, desde un 1.3% hasta un 3.9% de los padres refiere que sus hijos preescolares tienen pesadillas a menudo o siempre. La prevalencia aumenta desde los 10 a los 13 años, tanto en niños como en niñas, pero sigue aumentando entre los 20 y 29 años en las mujeres, mientras que disminuye en los hombres. La prevalencia disminuye continuamente con la edad en ambos sexos, si bien persiste la diferencia entre ellos. Entre los adultos, la prevalencia de las pesadillas, al menos mensualmente, es del 6%, mientras que la prevalencia de las pesadillas frecuentes es del 1 al 2%. En el desarrollo y curso de este trastorno, las pesadillas suelen comenzar entre los 3 y los 6 años, pero alcanzan un pico de prevalencia y de gravedad en la adolescencia tardía o en la edad adulta temprana. Las pesadillas aparecen con más probabilidad en los niños expuestos a factores estresantes psicosociales agudos o crónicos y, por tanto, puede que no se resuelva de forma espontánea. En una minoría persisten las pesadillas frecuentes hasta la edad adulta, originando una alteración de por vida. Dentro de los factores de riesgo y pronóstico de este trastorno encontramos 4. Los temperamentales. Los sujetos que presentan pesadillas refieren una mayor frecuencia de acontecimientos adversos en el pasado, aunque no necesariamente traumas, y muestran a menudo alteraciones de la personalidad o diagnósticos psiquiátricos. Los ambientales. La privación o la fragmentación del sueño y los horarios irregulares del sueño-vigilia que alteran el ritmo, la intensidad o la cantidad del sueño REM pueden poner a los sujetos en riesgo de presentar pesadillas. Los genéticos y fisiológicos. Los estudios de gemelos han identificado efectos genéticos sobre la predisposición a las pesadillas y su concomitancia con otras parasomnias, por ejemplo, el sonambulismo. Y por último, los modificadores de curso. Las conductas de los padres en la cama, como consolar al niño tras las pesadillas, pueden protegerles frente al desarrollo de pesadillas crónicas. Como consecuencias funcionales del trastorno de pesadillas, las pesadillas causan un mayor malestar subjetivo significativo que una discapacidad social o laboral manifiesta. Sin embargo,
Si los despertares son frecuentes o producen una evitación del sueño, los sujetos pueden presentar excesiva somnolencia diurna, mala concentración, depresión, ansiedad o irritabilidad. Las pesadillas frecuentes en los niños, por ejemplo, varias veces a la semana, pueden causar un malestar significativo a los padres y al niño. Como consecuencias funcionales del trastorno de pesadillas, las pesadillas causan un mayor malestar subjetivo significativo que una discapacidad social o laboral manifiesta. Sin embargo, si los despertares son frecuentes o producen una evitación del sueño, los sujetos pueden presentar excesiva somnolencia diurna, mala concentración, depresión, ansiedad o irritabilidad. Las pesadillas frecuentes en los niños, por ejemplo, varias veces a la semana, pueden causar un malestar significativo a los padres y al niño. Trastornos de la personalidad. Un trastorno de la personalidad es un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta causadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Se trata de un fenómeno generalizado y poco flexible, estable en el tiempo y que tiene su inicio en la adolescencia o en la edad adulta temprana y que da lugar a un malestar o deterioro. Uno de ellos es el trastorno de la personalidad esquizoide. La característica esencial del trastorno de la personalidad esquizoide es un patrón general de distanciamiento de las relaciones sociales y una gama restringida de expresión de las emociones en situaciones interpersonales. Este patrón comienza en la edad adulta y aparece en una variedad de contextos. Las personas con trastorno de personalidad esquizoide carecen de un deseo de intimidad, se muestran indiferentes a las oportunidades de desarrollar relaciones cercanas y no obtienen gran satisfacción de ser parte de una familia u otro grupo social. Prefieren pasar el tiempo solos en lugar de estar con otras personas. A menudo están socialmente aislados o solitarios y casi siempre eligen actividades o aficiones individuales que no implican la interacción con los demás. Prefieren tareas mecánicas o abstractas, como los ordenadores o los juegos matemáticos. Pueden tener muy poco interés en tener experiencias sexuales con otra persona y disfrutan de pocas o de ninguna actividad. Suelen obtener una experiencia reducida de placer sensorial, corporal o interpersonal de actividades como caminar por una playa al atardecer o mantener relaciones sexuales. Estos individuos no tienen amigos cercanos o confidentes, con la excepción de un familiar de primer grado. Las personas con trastorno de la personalidad esquizoide a menudo parecen indiferentes a la aprobación o a la crítica de los demás y no suelen preocuparse por lo que los demás puedan pensar de ellos. Pueden ser ajenos a las sutilezas normales de la interacción social y con frecuencia no responden educadamente a las señales sociales. Por lo general presentan un exterior insulso, sin reactividad emocional y visible, y raramente corresponden con gestos o expresiones faciales como la sonrisa a los asentimientos. Afirman que rara vez experimentan emociones fuertes como la ira y la alegría, y parecen fríos y distantes. Sin embargo, en circunstancias muy excepcionales y en las que estas personas se sienten cómodas y se sinceran, pueden reconocer que tienen sentimientos dolorosos, sobre todo relacionados con las interacciones sociales. No se debería diagnosticar trastorno de la personalidad esquizoide si el patrón de comportamiento se produce exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia, un trastorno bipolar o un trastorno depresivo con síntomas psicóticos, otro trastorno psicótico o un trastorno del espectro autista, o si es atribuible a los efectos fisiológicos de una afección neurológica, por ejemplo, la epilepsia del lóbulo temporal. El trastorno de la personalidad esquizoide es un poco frecuente en los entornos clínicos.
Una estimación de la prevalencia de personalidad esquizoide basado en una submuestra probabilística de la parte 2 de la National Comorbidity Survey Replication sugiere una tasa del 4.9%. Los datos de la National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions del 2001-2002 indican un 3.1%. En cuanto al desarrollo y curso, el trastorno de la personalidad esquizoide puede ser evidente desde la infancia y la adolescencia, con soledad, relaciones escasas con los compañeros y bajo rendimiento en la escuela, que convierten a estos niños o adolescentes en diferentes o proclives a ser objeto de burlas. Dentro de los factores de riesgo y pronóstico se encuentran únicamente los genéticos y fisiológicos. El trastorno de la personalidad esquizoide presenta una prevalencia más elevada en los familiares de las personas con esquizofrenia o con trastorno de la personalidad esquizotípica.